yo creo que la intervención de Héctor Díaz Polanco es extraordinariamente elocuente, excelente. Es que esto es una parte fundamental del meollo del asunto. Precisamente, yo lo que quiero comentar es esta idea del éxito y de la corrupción, cómo están de la mano. El éxito, cómo está concebido el éxito en la moral dominante. El éxito no es que seas un buen escritor, que seas un buen cineasta, que seas un buen actor. El éxito no es que seas un buen organizador, que seas un buen religioso. El éxito es que tengas mucho dinero y no importa cómo lo obtengas. Y se le quema incienso a los que tienen grandes fortunas sin importar cómo las obtuvieron y las construyeron. Todavía estaba muy fresco todo el asunto de Salinas, de Gortari, que hasta tuvo que salir del país. Y Fox, que dijo textualmente: voy a meter a la cárcel a Carlos Salinas de Gortari, lo trajo de regreso a la mitad de su sexenio, lo convirtió en su súper asesor, y todos los que habían estado alrededor de él y que luego lo criticaron cuando estaba afuera, le quemaron incienso. Todavía recuerdo que cuando se inauguraron una ampliación de las instalaciones de Televisa Chapultepec, lo invitaron. ¿Por qué lo tenían que invitar? ¿Qué era? ¿Qué cargo tenía? ¿Qué responsabilidad pública, empresarial, académica, religiosa? Lo invitaron a inaugurar en el año 2003 la ampliación de sus instalaciones. Y por entonces también, que se cumplía creo que una década del periódico Reforma, a mí lo invitaron. Sorprendido. Otro, Diego Fernández Ceballos, lo que se construyó a su alrededor. Jan González, también otro hombre exitoso. Onésimo Cepeda, un obispo muy exitoso, juega muy bien gol. O sea, eso que se ha construido es una idea del éxito alrededor del dinero, de la fortuna, de la riqueza. ¿Y para qué quieren tanto dinero? Es impresionante, es irracional, pero eso es una de las partes más importantes de lo que tenemos que cambiar. Cuando se habla del tema de la moral, ahora que Andrés Manuel lo mencionó en el Zócalo, el tema de la moral y los valores, algunos le decían: oye, pero eso no es como moralino, no te convertiste en predicador. Sin embargo, es un tema fundamental. Sobre todo, cómo transformamos los valores, cómo nos realizamos en la vida, cómo se puede tener éxito en la vida. Es amasar una fortuna, el éxito en la vida. Si seguimos esa ruta, pues es evidente que se convierte en el mal ejemplo, mal ejemplo de nuevas y de nuevas generaciones. Porque si el señor que llegó a tener esa fortuna y lo hizo por la vía de la corrupción, no tiene que enfrentar ningún problema, sino que al contrario, se le adora y se le quema incienso, entonces no pasa nada. Entonces se le quemará incienso al que siga, entonces se convierte en el ejemplo y en la ruta que hay que seguir. Y esa es parte, pues, fundamental del problema que se liga con la corrupción, porque entonces es la búsqueda del amasamiento de una fortuna a costa de lo que sea. Eso es parte de lo que tenemos que cambiar y tenemos que transformar. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas decía, cuando llegó a la jefatura de gobierno: las escaleras se barren de arriba a abajo. Claro que hay que combatir la corrupción del que robe la ventanilla y de la mordida esa, pero esa es la corrupción
de la mordida es como el primer escalón, y en medio está la venta del acto de autoridad, y en la cúspide la gran corrupción financiera. Las escaleras se barren de arriba a abajo. Cuando se decida que eso no es ningún modelo a seguir, sino por el contrario, eso se tiene que sancionar, va a ser más fácil combatir lo demás. Gracias. Cierra. Última intervención. Bueno, ¿ustedes se acuerdan de este lema de las manos limpias? Que resultó ser absurdo y mentiroso. Esas manos limpias ahora las vemos muy sucias, ¿no? Pero quiero decirles que en el tema de la corrupción, las ideologías se pierden. O sea, hay corruptos también de la izquierda, del centro, de la derecha. ¿Por qué? Porque es el dinero el que manda. Entonces, lamentablemente vemos ejemplos también en la izquierda, y eso es lo que nos toca a nosotros limpiar como ciudadanos. Pero más allá de la cuestión de la corrupción, está también el tema de la moralidad. En este sexenio hemos visto cómo hay un Estado por encima del Estado. Un Estado compuesto por el crimen organizado. Ese crimen organizado tiene un sistema tributario. Es decir, en este momento en la provincia, en el norte donde yo soy, de Monterrey, se cobra impuesto. El crimen organizado cobra piso a los pequeños negocios, a las pequeñas tienditas. O sea, ya tienen su sistema tributario, tienen cómo recaudar. Tienen también su propia policía, la propia policía comprada, porque es moral pagarle a los policías 4,000 pesos. ¿Quién se arriesga frente a un comando? Llegan los comandos de tal o cual cártel y los policías son los primeros que corren. Pero pues claro, les pagan 4,000 pesos. ¿Quién se arriesga por ese sueldo? Independientemente de eso, es moral que el empresariado mexicano pague 1,200 pesos el salario mínimo. Un salario comparado con Bangladesh, que tengamos en México un salario miserable, que existan líderes sindicales charros. Si hay líderes sindicales charros enriquecidos, es porque hay un empresario charro dispuesto a comprarlo. La corrupción siempre somos dos. Entonces, como ciudadanos nos toca no aceptar la mordida, no aceptar ser cómplices de esto. Y finalmente, es importante decir hacia dónde vamos. Lo tiene claro la izquierda si quiere ganar la presidencia sin contar con el norte, sin contar con el sur. El capital es importante. Si hay 400 empresas en México que evaden impuestos porque es legal y porque el inquilino se los ha permitido, es inmoral. Porque con esa evasión de impuestos se podían haber construido 600 hospitales, 300 universidades, 4,000 autopistas. Entonces, si la izquierda no, y eso ya lo hablaremos mañana porque creo que es importante, no empieza también, no solamente desde abajo, sino desde arriba, entonces muchos ciudadanos de este país nos vamos a quedar huérfanos. ¿Eso es lo que queremos? Yo creo que lo que pretendemos todos es formar parte de un proyecto único, y hay que empezar a trabajar también en el norte próspero que está pintado de azul. O sea, por favor, hagamos algo, esa es nuestra realidad. Los líderes de izquierda no tienen penetración, esa es la realidad. Yo he estado en mítines de Andrés Manuel donde hay 50 personas, lamentable. Ayer vibraba uno aquí al ver cómo llegaba y cómo la gente lo quiere, le aprecia, le reconoce sus valores. ¿Qué nos hace falta? Compromiso nacional, un proyecto nacional. Y eso es por lo que hay que luchar. Nada más. Bien, pues damos gracias por segunda vez y anunciamos lo que sigue. Hoy se nos ha politizado bastante esta Feria del Libro y tengo que reconocer que no es accidental. La Brigada para la Libertad es a favor de politizar el debate cultural y cultivar el debate político, que eso es lo que hemos estado intentando hacer. Vamos a darnos una pausa todos de 5 o 10 minutos y luego Paco Pérez Arce conducirá un encuentro con dos de los mayores dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas que van a hablar sobre su primer
experiencia del lunes.